Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Hoy estamos miércoles, primer miércoles de febrero, el 4. Saludos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, que este año están determinadas a tener incremento, crecimiento en todas las áreas de sus vidas. Bienvenidos. Bueno, vamos a seguir un poquito en el tema que venimos, pero como variando un poquito el nombre, ¿sí? Para no ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a seguir en el libro de los Hechos. Recuerden que hemos visto capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se titula la enseñanza esta noche? Puede decir, una iglesia que ora es poderosa. Podríamos decir también que una familia que ora es poderosa. O una persona que ora es poderosa. ¿Usted cree eso? Que la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y entendemos que realmente hay mucho poder disponible para aquellos que oran o en favor de aquellos que oran. ¿Listo? Entonces, veníamos viendo en el capítulo 4 del libro de los Hechos y cerramos el capítulo 4 la vez pasada, pero quiero leer los últimos versículos de este capítulo. Si quieres leerlos conmigo. Entonces, el capítulo 4 cierra diciendo: esta es la oración de ellos después que fueron amenazados. Cierra diciendo, y ahora están orando, ¿cierto? Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. ¿Qué era lo que les habían dicho? Que no podían predicar. Y ellos oraron, no negaron la amenaza, pero oraron que antes con más valor siguieran hablando la palabra. Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan, número 1, sanidades, número 2, señales, y número 3, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y era lo que le habían prohibido hablar en el nombre de Jesús. O sea que ellos iban a seguir predicando en el nombre de Jesús. Y si algo nosotros los cristianos debemos tener claro, toda la escritura es inspirada por Dios, podemos usar toda la escritura, pero siempre nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Somos cristianos. Predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y predicamos en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único autor de la salvación, el consumador de la salvación, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que cargó en su cuerpo nuestros pecados en el madero, el que se levantó de la tumba, que resucitó y vive, se llama Jesús. Amén. Y en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. Y termina diciendo, y cuando hubieron orado, diga, cuando hubieron orado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no hemos orado. Pero aquí dice que cuando ellos hubieron orado, cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar donde estaban congregados tembló. Ellos se habían congregado para orar. Y el lugar donde estaban congregados y habían orado, dice que tembló. ¿Y qué pasó? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y como resultado de esa llenura del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Hablaban o predicaban con denuedo la palabra de Dios. Así que uno no puede decir que está lleno del Espíritu Santo y no predicar. O sea que si uno no predica, ¿qué falta? Lleno del Espíritu Santo. Y si vamos al fondo, ¿qué es lo que puede faltar? Oración. Que cuando oramos, nos llenamos del Espíritu Santo y el resultado de esa llenura del Espíritu Santo es que normalmente uno lo que está lleno de eso habla. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Da testimonio de Jesús. O sea, si el Espíritu Santo está presente, el nombre de Jesús es exaltado. Si el Espíritu Santo está presente, el nombre de Jesús es predicado, es proclamado, se habla en el nombre de Jesús. Y el resultado es que el Espíritu Santo es quien confirma esa palabra con señales, milagros, prodigios, sanidades, todo lo que solamente Él puede hacer. Amén. Entonces creemos que así como la iglesia primitiva, está la iglesia en Jerusalén,
Esta es la iglesia primitiva. Fue una iglesia que oraba y fue una iglesia poderosa. También creemos que la iglesia del último tiempo es una iglesia que ora y es una iglesia poderosa. ¿Usted está creyendo eso conmigo? Y nosotros somos los postreros. Ellos fueron los primeros. Nosotros somos tal vez la última generación de los creyentes. O sea, nosotros somos gente que ora. ¿Gente que ora? Y como oramos, somos llenos del Espíritu Santo. Pero a veces estamos llenos de preocupación. ¿Qué faltará? De miedo, de temor, de angustia, de ansiedad, una cosa, otra. Falta orar. Porque en este mundo gobierna, el Dios de este mundo es el del temor, la ansiedad, la angustia. Entonces este mundo está lleno de todo eso. Pero si nosotros oramos, nosotros estamos estables, seguros, confiados. Mientras todo el mundo está angustiado, nosotros estamos tranquilos. Amén. Porque en su luz tenemos luz, en su paz tenemos paz, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que la narración de Lucas nos dice que el capítulo 4 cerrado nos dice que la iglesia oró. ¿Y que era una iglesia qué? Poderosa. Era una iglesia poderosa. Ahora, el capítulo 5 es impresionante como abre. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos al 5. El capítulo 5 abre, es una historia tenaz. La Biblia dice que era tan el poder de esa iglesia primitiva que todos los hermanos vendían sus posesiones, sus propiedades, y las traían, las ponían a los pies de los discípulos. O sea que la iglesia primitiva no diezmaba y ofrendaba. La iglesia primitiva daba todo. Qué poder, ¿no? O sea, la iglesia primitiva entendía, como Abraham, que eran pasajeros en esta tierra, que estaban de paso, que nada de lo que tenían era de ellos. Y lo traían y lo ponían a los pies de los discípulos para que los discípulos administraran y repartieran y a nadie le faltara nada, todos estuvieran bien. Esa es la iglesia primitiva. Algunos dicen, van en contra de, uy, ustedes hablan de diezmos y ofrendas. No, ellos no diezmaban ni ofrendaban, ellos ponían todo, reconocían que todo era de Dios. Y aquí hay una pareja como dudosa. ¿Sería que alguien estaría dudoso si dice, toca vender todo, venir y ponerlo a los pies de los que sirven al Señor para que repartan todo por parte de iguales? ¿Quién diría, amén, amén? ¿O quién haría como Ananías y Sabina? No, toca guardar una partecita para nosotros. ¿Quién dijo eso? No, 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 no. Eso ya está como exagerado la vaina, eso es como una secta. Es como una secta. Esto ya está muy hasta allá tampoco no. ¿Qué tal si entramos en esa historia? ¿Le parece bien? ¿Está de acuerdo conmigo? Dice la palabra, pero cierto hombre llamado Ananías. El contexto es que todos vendían todo, ¿sí? ¿Listo? El contexto que viene atrás es que todos vendían y traían y le decían a los discípulos o a los apóstoles, administren todo, que nadie le falte nada. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, ahí le alcancé a tomar la foto, vendió una heredad. ¿Y qué hizo? Y sustrajo del precio, o sea, sacó una parte para él. Yo no, pues, demos una parte, pero tampoco todo, el 100% no. Sabiéndolo también su mujer, o sea, se pusieron de acuerdo. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Trajo solamente una parte. Y dijo Pedro, o le preguntó Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Esto es la época de la gracia, ¿no? No era la ley de Moisés ni nada de eso. Era la época de la gracia. Le hace otra pregunta, le dice, reteniéndola, o sea, si no la vendía, ¿no se te quedaba a ti? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Y vendida, no está en tu poder. O sea, le está diciendo, mire, Ananías, nadie lo estaba obligando. El problema de Ananías es que mintió. Él ha podido no dar nada.
y no le va a pasar nada. Pero él quiso imitar lo que hacían los otros y pasar simulando que él hacía como hacían los otros. ¿Será que hoy pasa eso en la iglesia, que a veces uno quiere simular que es como los otros? ¿Sí? Entonces le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Interprétese, cayó muerto. Cuando expiró, el espíritu salió de él. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Quién no se asustaron? Oye, eso. Cuando Pedro habla, la gente cae muerta. Lo descubrió la mentira y cayó muerto. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. No fue de una, no hubo honras fúnebres, nada, sáquelo, envuélvelo, entiérrelo. Eso dice Lucas, ¿no? Que investigó el hecho y él dice que sabe muy bien lo que pasó. Sigue diciendo, versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, o sea, pasó como 3 horas después de que lo recogieron y lo sepultaron. Sucedió que entró su mujer, entró Zafira, no sabiendo lo que había acontecido, o sea, ni le avisaron a la esposa. Se pondría delicada la gente en este tiempo que uno hiciera así. Pondrían bravos con el pastor. ¿Se irían de la iglesia? ¿Cómo? ¿No me va a contar que usted dio una palabra que lo mató y aparte lo enterró y ni queda me informó a mí? Ahí habrá esa mujer, ¿o no? Dice, entonces Pedro dijo, dime, vendiste en tanto la heredad. Ay, ya Pedro sí era insistente, ¿no? Pero ya vio que mató uno. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en eso fue que la vendimos. Pedro le dijo, le preguntó, ¿por qué conviniste en entrar, en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué se pusieron de acuerdo los dos en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti. Eso es una secta. ¿Cómo así que maldicen la gente así y la matan de una vez? ¿Qué es eso? Una iglesia poderosa, ¿no? Proverbio dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es que te da mucho poder. Al instante cayó a los pies de Pedro y expiró. Le hace, también se murió. Al instante fue decirle eso y ¡pum! Cayó muerta esa mujer. Y cuando entraron los jóvenes, venían de enterrar al otro. Apenas venían de enterrar al otro. Y cuando entraron los jóvenes, el grupo de jóvenes tenía trabajo en esa iglesia, ¿no? El grupo de jóvenes tenía sepultureros. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron. Recojan muchachos que eso aquí en la iglesia se ve como maluco ese reguero aquí. Saquen muchachos, rápido. Que los jóvenes hagan algo. ¿Verdad? Los jóvenes, recojan que eso se ve como la sacaron. Y la sepultaron junto a su hermano. Ahí al ladito. Más de 2000 años después, dice el epitafio de la tumba, aquí murieron un par de mentirosos. Todas se que eran mentirosos. ¿Sí? ¿Qué pasó como resultado de eso? Dice el verso 11, cerrando el pasaje. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Pues, ¿quién nos iba a atemorizar? Tenga cuidado allá el momento de las ofrendas y todo, que eso es peligroso. Todo el mundo se atemorizó. Uy, no. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sería que los atemorizan?
No, pero ¿cómo así si eso es plata? Es bienes materiales. Dios está mirando en lo espiritual. ¿Eh? Entonces, uno queda pensando, ¿no? Ahora, esta parte nosotros no la enseñamos como doctrina para este tiempo, pero hace parte del registro de lo que sucedió en la iglesia en el Nuevo Testamento, comenzando la iglesia. ¿Por qué la iglesia prosperó tanto? Porque la gente se soltó todo, entregó todo. Entendió que Dios es el dueño de todo y que ellos realmente estaban de paso, pero no todos lo entendieron. Algunos no lo habían entendido así. Pero eso marcó a la iglesia primitiva. Eso sentó un precedente en la iglesia primitiva. Y dijeron, mire, ¿sabe qué? Allá a Pedro, a Juan, no podemos ir con mentiras. El Espíritu Santo les cuenta a ellos todo como pasó. Y donde ese hombre suelta una palabra, qué peligro. Eso está peligroso. ¿Sí? ¿Sería que había gente que se iba de la iglesia después de eso? Los que estaban como dudosos, ¿no? Los que estaban simulando ser como los otros. O los que acostumbraban a ponerse de acuerdo para mentir. Así que mentir es grave para el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo considera que mentir es grave. Sobre todo cuando uno quiere quedar bien mintiendo. Porque ¿qué querían ellos? No, ellos querían quedar como benefactores de la iglesia. Imagínense, el hermano Ananías y la hermana Zafira, semejante heredad que habían recibido. La vendieron y vinieron y dieron todo. Y toda la iglesia comentó, impresionante. Ahí viene el hermano Ananías y la hermana Zafira. Querían quedar como benefactores de la iglesia, que se habían soltado de todo, pero ¿cuál es el problema? Estaba mintiendo. Se habían guardado su parte para ellos. Y eso fue un hecho muy grave que trajo temor a la iglesia y a todos los que oyeron. De hecho, 2000 años después, uno siente como tantico, ¿cómo se llama eso? Cuchicuchi. Le da como tantica, uy, ¿qué tal que hubiera sido hoy? No, mejor no es iglesia. Deje así mejor. O todo o nada. ¿Listo? Vamos a hacer como un resumen de lo que pasó. Entonces, la historia nos cuenta que como todos vendían sus propiedades y venían y entregaban todo para que fuera administrado directamente por los líderes de la iglesia, entonces Ananías fue y vendió y Ananías llegó contento y estaba toda la gente, porque que eran muchos los que se reunían. Entonces era su momento de fama, su momento de gloria, su momento de quedar como un príncipe. Entonces Pedro le dice, cuando él llega a poner todo a los pies de los apóstoles, le hace una pregunta. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Cuando le entregó el dinero producto de la venta, imagínense esa respuesta del pastor Pedro. En vez de decirle que Dios lo bendiga, Señor le multiplique. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que sustrajeses al precio de la heredad. Ese no es el precio. Y le mintiera al Señor. Primera pregunta de Pedro. Uy, ¿cómo? Entonces, Ananías, ¿cómo así? Le hace otra pregunta. Si no la vendía, ¿no era suya? O sea, ¿quién lo obligó a venderla? La segunda pregunta. ¿Y si la vendía? Pues está en su poder. O sea, al fin y al cabo era suya.
¿Qué necesidad tenía de mentir? Ananías había podido decir, vendí esta heredad y voy a dar el 50% de lo que vendí. Ananías había podido decir, vendí esta heredad y voy a dar el 5% de lo que le vendí. Ananías había podido decir, vendí esta heredad y voy a dar el 1% de lo que le vendí. Y no había pasado nada. ¿Cuál fue el problema? La mentira al Espíritu Santo. O sea que era tan delicado que el que venía a dar con mentiras, ¿cómo sería para el que administraba delicado, no? ¿Sería delicado? Por eso ellos tenían un fondo donde las viudas eran atendidas, las mayores de 60 años, que habían servido al Señor, que estaban dedicadas a la oración y que servían a la iglesia. A ella les cubría absolutamente toda la iglesia. La gente pregunta, ¿y hoy por qué la iglesia no cubre a todas las viudas y a los huérfanos? Digo, porque hoy la gente no da como daba la iglesia primitiva. Entonces no hay suficiente fondo para hacer todo eso. ¿Cierto? Sigue Pedro hablando. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Duro. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Su momento de fama fue un momento de vergüenza pública. Y no solamente de vergüenza pública, fue su último momento. Tremendo, ¿no? Al oír a Ananías estas palabras, mire ahí cómo cayó. Cayó muerto, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, los que lo oyeron. Y levantándose el grupo de jóvenes, dijo, toca trabajar. Le envolvieron en una sábana, lo sacaron rápido y fueron y lo enterraron. Ahí no sé que el grupo de jóvenes fue a contarle a la iglesia. ¿Cómo le parece? El apóstol Pedro. ¿Qué tal? En cambio de ser agradecido con el hermano Ananías, la hermana Zafira, mire lo que hizo. No, ellos rapidito. Camine, hagamos lo que nos toca hacer, porque no sea que pronto nos quedemos sin jóvenes. Duro, ¿no? Eso dice la Biblia. Dice la Biblia. No se asuste, tranquilo. Ya Pedro no está. Ahora, a rato llegó, como 3 horas después, dice la narración de Lucas, llegó Zafira. Todavía no alcanzaban a llegar siquiera los jóvenes que estaban enterrando a Ananías. Y Pedro lo primero que hace es que le pregunta, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Oiga, Pedro, ¿por qué sigue insistiendo en lo mismo? ¿Y ella qué contestó? Sí, en eso se vendió. Recuerde cuando el Evangelio dice, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Sea su sí, sí y su no, no. Porque lo que pasa de eso del mal viene. O sea, en otras palabras, diga la verdad. Es mejor decir la verdad y ponerse colorado una sola vez que mintiendo ponerse pálido para el resto de la vida. Estos se pusieron pálidos y bien pálidos. ¿Se pusieron pálidos? Duro, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo radical. Que realmente uno debe ser muy honesto con el Señor. Yo pregunto, ¿será que hay problema si yo no diezmo, sino que doy solamente el 5? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá problema? ¿Será que es un peligro? No, el problema no es si doy el 5, ni el 6, ni el 1. El problema es si digo que estoy diezmando completo, pero no lo estoy haciendo. O sea, el problema es la mentira. Hay gente que dice, yo no diezmo todavía. Estoy ahí en el proceso. Estoy como burro en bajada. Estoy como un burro en bajada. Despacio, así frenadito. Todavía no he creído en esa parte. No, no he creído en la parte
financiera para prosperar de acuerdo a Dios. Entonces estoy ahí. Pero no estoy mintiendo. Por eso aquí decimos que ore por diezmos y ofrendas aquel que diezma y ofrenda. Si usted todavía no, tranquilo. No hay condenación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que haciendo lo malo, quiera hacerme pasar como que estuviera haciendo lo bueno. O sea, el problema es la falta de integridad. El problema es que quiera mentir y mintiendo aparentar que estoy diciendo la verdad. Es muy grave para Dios. Eso nos muestra ese hecho. Supremamente grave para Dios. Esa parte. Muy grave. Tan grave que les causó la muerte. Y la Biblia no dice, y después entonces le vino un problema a Pedro por ponerse, no, nada, no pasó nada. Lo que dice que fue una enseñanza. Que atemorizó a la gente, no, aquí toca uno es decir la verdad. Por ejemplo, pensemos, imaginemos, hay problemas en un matrimonio y por lo general él viene y dice una cosa y ella viene y dice totalmente lo contrario. Y uno dice, ¿y a quién le creo? Aquí, ¿cuál fue el problema? Entraron juntos, pero entró uno primero y el otro después. Han debido ir los dos, de pronto hubieran muerto al mismo tiempo, lo hubieran enterrado una vez. Se hubieran evitado dos hechos, cayeron los dos muertos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que vayan los dos, que lo hagan los dos y que los dos procuren hablar la verdad. A veces uno diciendo la verdad, uno se siente mal, pero es mejor. Porque Dios conoce lo que nosotros estamos pensando. Aún no está la palabra en mi boca y aquí, Señor, que ya tú lo sabes todo. ¿Quién le contó a Pedro que yo estaba mintiendo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, mire, tanto la bendiga. Pedro ya sabía. ¿Sí? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? También le hizo pregunta a ella. ¿Por qué se puso de acuerdo con su marido para mentir? ¿Qué responde ella? No tuvo oportunidad de responder nada. Mire, he aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Vienen llegando los jóvenes que acaban de enterrar a su marido. Y apenas llegue, usted ya va a estar muerta. Va a llegar justo a sacarla para llevarla al cementerio. Duro, ¿no? ¿Y cuánto pasó? Al instante cayó a los pies de Pedro y expiró. Vea, todavía no llegaron los jóvenes. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. No le dijeron a Pedro, oiga Pedro, ¿qué está haciendo usted a los hermanos? No, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Jerusalén, siglo I. Iglesia del Señor. El Espíritu Santo orando. Una iglesia poderosa, una iglesia que oraba. Una iglesia peligrosa. ¿Cuántos creen que si oramos muere la mentira? Yo creo que cuando uno comienza a orar, murió Ananías, murió Zafira también. No, que muera la mentira. Amén. Para que nosotros vivamos. Que muera la mentira. Que sepamos morir a la mentira. Que siempre hablemos verdad cada uno con su prójimo. Ahí le dice, no se mientan los unos a los otros. Hablen siempre la verdad. Pero ay, una mentirita blanca, es una mentirita piadosa para quedar bien, no pasa nada. Ella ya puede decir que es una mentira piadosa. Ella puede decir eso, pero sin embargo, mire, tremendo, ¿no? Pero mejor pasemos la página, aunque está muy duro. Luego sigue el otro pasaje. Luego sigue el otro pasaje que quiero terminar con este que dice que, ¿qué pasaba? Y muchas señales y maravillas.
No dice Lucas en el siguiente pasaje. Y comenzaron a hablar mal de Pedro. Y muchos hermanos se fueron de la iglesia. Y le dijeron a Pedro, ay Pedro, ¿qué te pasa? ¿Estás codicioso? No. ¿Qué dice la palabra? Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Otra traducción dice, y se congregaban, se reunían todos en el pórtico de Salomón. Recuerde que ellos se reunían en el templo, ese era el templo judío. Y allá comenzó la iglesia cristiana a congregarse como iglesia cristiana. Y allá fue donde ocurrió la curación del cojo, ¿recuerdan? Ahí en el pórtico de Salomón. Entonces ellos, fue como su primer lugar donde se congregaban, donde ellos se reunían. ¿Sí? Y era una multitud. Los demás, o sea, los que eran creyentes, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quién se iba a atrever? De los demás, o sea, los que eran así como dosos, como simpatizantes, como tibiongos, como un pie en el mundo y otro en la iglesia, no se atrevían a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. ¿De qué decía el pueblo? No, esa iglesia, o uno está con Dios y se reúne con ellos, o mejor, manténgase distante. Pero que ellos están con Dios, no hay duda. Que ellos son de Dios, no hay duda. De hecho, la Biblia dice que los religiosos, los fariseos, miraban a Pedro y a Juan y decían, pero esta gente es del público sin letras, y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, esa gente oraba. Sigue diciendo, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Otra traducción dice, era una gran multitud de creyentes. Seguía creciendo, 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 creciendo la iglesia. Seguía creciendo la iglesia. Amén. Tanto, eran tanto, mire, que sacaban los enfermos a las calles. O sea, no alcanzaba el lugar. No cabían. Les tocaba que sacarlos a las calles. O sea, cuando ellos iban pasando, entonces en las calles todas estaban los enfermos. Y los ponían en camas o camillas y en lechos. Y decía, toca que esperar que pase Pedro. ¿Cuál Pedro? El que le habló a Ananías y Gabriel y se murió. Esperemos que pase Pedro. Para que por lo menos su sombra caiga sobre alguno de ellos. Era impresionante, ¿no? Hoy en día dicen, no, no vamos a la iglesia porque estamos enfermos. En el tiempo de la iglesia primitiva, están enfermos, toque llevarlo rápido, por lo menos es mucha la multitud, no cabe la gente y los enfermos no caben allá adentro, póngalos a la entrada por las calles, de pronto el sol esté para ese lado, uy, ¿a qué hora ir a pasar Pedro? Toca ponerlo para ese lado, para que cuando pase la sombra, lo toque. ¿Sabe quién es la sombra de Pedro? Jesús. Jesús. ¿Y qué pasaba? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, y los endemoniados también los traían, y atormentados por espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Y todos eran sanados. Una iglesia que ahora es una iglesia poderosa. Ahora analice esto. Los enfermos venían, eran sanados y tenían vida. Los mentirosos venían y eran matados. Duro eso, ¿no? Qué contraste tan impresionante. ¿Se acuerdan que hay gente que dice, Dios ni hará bien, ni hará mal, no pasa nada? Una mentirita blanca, un pecadito chiquito, un pecadillo chiquitico. Fuerte, ¿no? Así que entonces, cuando nosotros volvemos a las Escrituras y revisamos las Escrituras, este es el modelo para la iglesia. Pero necesitamos orar. Y cuando oramos nos llenamos del Espíritu Santo.
Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, diga, la mentira muere, la codicia muere, la enfermedad muere, el demonio que estaba ahí tiene que salir, la gente enferma es sanada. Dios está haciendo la obra. La Biblia dice que el Señor Jesús está edificando su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que somos una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia por la que Cristo viene. ¿Cuánto creen que la iglesia del tiempo final será? Amén. Gloria a Dios. Porque en el último tiempo, también cuando usted lee el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, una de las señales es que habrá un enfrentamiento de reino contra reino. ¿Y saben cuál reino gana? El reino de Cristo. Los demonios tienen que soltar a las personas. Las enfermedades tienen que irse. El Señor está en su trono y Él sigue obrando. Así que la invitación, ¿cuál es esta tarde? A que seamos una iglesia que ora, una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque cuando oramos, cuando estamos con Él, nos parecemos más a Él. Cada vez que nos acercamos a Él, nos parecemos más a Él. Cada vez que nos llenamos de Él, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu Santo de Dios. Te bendigo con esta palabra esta noche, en el nombre de Jesús.